para y tal. Bueno, tú nos dices, Clara, cuando podemos empezar. Vale, vale. Vale, vale. Pues cuando tú nos digas, le presento. Qué bien. No pasa nada, estas son cosas del directo. Muchas gracias, Clara. Ya podemos empezar, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es Visitantes del Otro Lado. Aquí estamos en esta ventana a las iniciativas literarias de literatura de género que se están dando en las Américas. Y yo soy Cristina Jurado y estoy aquí para hablar un ratito con Arturo Serrano. Hola Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, esta parte me encanta. Yo siempre intento que la gente conozca un poquito de los invitados, invitadas que vienen. Y como se dice en inglés, que es to brag about, que es como me encanta fanfarronear de sí, presumir, fanfarronear de la gente que viene. Entonces, me he preparado una pequeña introducción biográfica, si me lo permites, luego tú podrás añadir lo que quieras, pero para que la gente te conozca un poco. Bueno, pues Arturo Serrano es un autor, reseñador, editor, corrector y traductor colombiano de ciencia ficción y fantasía. Está nominado al mejor fanzine en los premios Hugo 2023 como miembro de Nerds of the Feather Flock Together, que ganó ya un premio Hugo y un Ignite. Ha sido también prenominado como mejor autor fan en los Hugo en varios años y en el 2021 autopublicó una novela de historia alternativa titulada To Climates Unknown, An Alternate History of a World Without America. Actualmente es corrector en la revista Strange Horizons, que si no me equivoco también está nominada a los premios Hugo, y participa en la iniciativa ucrónica de Unchained Century. Y bueno, de nuevo bienvenido. Sabemos que te estás conectando desde Bogotá, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y bueno, pues buenos días para ti. Entonces, a mí me gustaría empezar porque esta primera temporada de nuestro espacio está dedicada a esas iniciativas que han sido nominadas y que han obtenido premios internacionales. Y quería empezar un poco a hablar contigo por ahí, para luego ir desarrollando otras cosas relacionadas con tu carrera. Primeramente, vemos que estás vinculado a varias iniciativas, tanto con Nerds of a Feather como con Strange Horizons, que están nominadas al premio Hugo. O que han obtenido premios. ¿Cómo te enteraste la primera vez de que estabas nominados al premio Hugo? Mm, la nominación al Hugo, que fue en 2022, Ujú. sí fue en 2022, no estoy seguro. Eh, yo me uní al blog Nerds of a Feather en 2021, ¿Qué? mm, después de haber empezado escribiendo reseñas en otra página que se llama Hypable. Okay. Hypable tenía un sistema que estaba abierto a que los lectores comentaran. Ujú. Y cierto día vi una película de las de Marvel del Hombre Araña, me gustó bastante y me picó el bicho de escribir sobre eso. Eh, y por un par de años estuve comentando sobre películas y sobre televisión en Hypable. Y al mismo tiempo, cuando Twitter no era un basurero, por aquella época el mundillo literario de la ciencia ficción en inglés se manejaba por Twitter. Ujú.
Por Twitter se enteraba uno de convocatorias, se enteraba uno de concursos, se enteraba uno de quién ganaba qué premio, se enteraba uno de qué agente literario estaba con la agenda abierta cierto mes. Y por Twitter me enteré de la convocatoria para nuevos reseñistas en el blog Nerds of a Feather. Ujú, A ellos les gustó lo que yo había escrito en Hypable ujú, y principalmente por eso me reclutaron. ujú. Y, y en Nerds of a Feather he tenido oportunidad de darme gusto con mis obsesiones. Ah, he podido escribir sobre episodios de Doctor Who, he podido escribir sobre libros de Star Trek, Ujú, ah, he podido escribir sobre la readaptación de Sailor Moon que hubo hace un par de años. ujú, Mm, es, es al mismo tiempo para mí educativo, ujú, porque también estoy aprendiendo bastante de los demás reseñistas del blog, pero también es satisfactorio personalmente tener, tener el vehículo para compartir mis obsesiones con la gente. ujú. ¿Os enterasteis de la nominación por redes sociales o alguien Sí, os lo... Ok. O sí, sea, cuando saliera la lista, ¿no? Cuando saliera la lista. la organización de los Hugo también tiene cuentas en las redes sociales. Ujú, ujú, La nominación que fue hace un par de años fue por Twitter, la nominación del año pasado fue por las páginas que ahora están reemplazando a Twitter. ujú, Mm, de hecho, Nelson Fafeda ya abandonó Twitter. ujú, Y como uno también ve lo que los escritores comparten y lo que otros reseñistas de otras páginas comparten, no ujú, solamente se entera uno del anuncio principal, ujú, sino de las respuestas que los demás escritores dan celebrando la nominación, ujú, eh, intercambiando felicitaciones. Y, y eso también es satisfactorio, ver que los mismos escritores de los que uno comenta ujú. leen nuestro blog Sí, porque y hay nos como un felicitan. intercambio, ¿no? Hay como una bidireccionalidad, ¿no? Sí, Entre vosotros y ellos. Entonces se crea como una comunidad, ¿no? sí. Ujú. Y, Tanto entre reseñistas y otros reseñistas, como con los mismos escritores que reseñamos. ujú. Y eso, esto es una curiosidad que yo tengo que creo que viene muy bien a plantearla ahora. Y eso nos crea una cierta presión, porque a mí se me ha parecido que cuando reseñas, si te haces muy amigo de alguien que probablemente vayas a reseñar, eso a lo mejor, no sé si a todo el mundo, pero puede llegar a incluso afectarte, a decir, bueno, no sé si, no ya porque vayas a ser más benévolo en tu reseña, no me refiero a eso, sino porque incluso te puedas incluso cohibir y decir, bueno, no voy a reseñar porque a lo mejor no voy a ser objetiva, objetivo, ¿no? Entonces no sé si eso influye en las relaciones que creas, ¿no? A la hora de decidir qué reseñas y qué no. No sé qué protocolo manejen otros reseñistas. Ujú, eh, Puede variar incluso dentro del mismo grupo en el que estoy. ujú, La norma que yo sigo personalmente es, si llego a hacerme amigo personal de un escritor, es un conflicto de interés reseñarlo. ujú, Y yo prefiero no ser yo quien lo reseñe. claro. Ujú, En casos como esos, lo que yo hago es sugerir al resto del blog, ujú, preguntar si a alguien le interesa hablar de esto ujú, y que otro lo reseñe, claro. pero Ujú, que no sea yo. Pongo un ejemplo, mm, que es una norma que yo eh, tomé de lo que se acostumbra en la ética periodística. Cuando yo estuve en la ceremonia de los Hugos el año pasado en China, el escritor
nigeriano, Wallet Alawi, Ujú, estaba regalando unos muñequitos ujú, que eran como, como material promocional de su novela ujú, y a varios escritores se los regaló. En el momento en que él estaba repartiendo los muñequitos, no nos cruzamos, ujú. pero si él me hubiera ofrecido el muñequito a mí, yo no habría podido recibírselo, porque yo Claro. ya tengo preparado reseñar su novela. Ajá, Y ya. como yo voy a reseñar su novela, es un Ujú. conflicto de interés si yo recibo regalos de él. Claro, claro. Es poco, bueno, éticamente pues se puede plantear, bueno, ¿cómo voy a decir lo que pienso? A lo mejor es maravilloso, pero pueden pensar que lo he hecho porque me ha regalado cosas o porque tiene una relación personal, o incluso si lo que escribo pues no es muy benévolo, pues también puede pensar, hay que ver cómo es posible que esta persona que es amiga mía o que tenemos una relación me haga esto. Entonces, al final es que es un marrón, como decimos en España, es un problema que te puedes crear a nivel personal o incluso a nivel profesional, porque siempre se va a dudar un poco de un lado o de otro puede surgir la duda y quizás es mucho más fácil decir, no, no quiero que se pueda ni siquiera plantear la sombra de la duda, ¿no? Un poco. Pero la verdad es que siempre lo había pensado porque yo sí que conozco a personas de mi entorno que hacen reseñas que dicen que les es más fácil reseñar cosas en inglés de gente que a la que no tiene relación que cosas de autores o autoras de su país. Pero bueno, vamos a dejar España a un lado porque ahora lo importante es bueno, lo que tú haces bueno, también quiero felicitarte a ti y bueno, pues a las iniciativas, tanto el fanzine que tiene como, hablábamos antes de nuestra conversación de que yo pensaba que era como una especie, como un formato de blog, pero en realidad es un fanzine, y por Strange Horizons, que es quizás una de las publicaciones insignia, que un referente, todo el mundo lo conoce, literariamente tiene ofrece una gran calidad en en todos los ámbitos, tanto a nivel de ficción como de artículos, etcétera. Y a mí me gustaría saber ahora cómo entraste o cómo te has vinculado a Strange Horizons, cómo surgió esa colaboración. Casi de la misma manera, la convocatoria la publicaron en Blue Sky, Ujú, eh, invitando a gente a ser correctores. Ah, y me hicieron varias pruebas ujú, de corrección de textos. Mm, Strange Horizons me ha impresionado bastante ver cómo funciona desde adentro. Es una operación mucho más organizada que Nerds of a Feather. ujú, Pero sí, para propósitos de los premios, Hugo siguen siendo una revista semi-profesional. ujú. O sea, creo a los que publican ficción y poesía les pagan, Ujú, pero todavía no hay suficiente presupuesto para pagar al equipo que mantiene funcionando la revista. ujú, ujú, Y eh, esa fue la razón, como en una cadena de dominós, por ujú, la cual yo entré a Strange Horizons, porque la persona que había sido originalmente seleccionada para ser corrector se retiró cuando se enteró de que el puesto de corrector no se pagaba. ujú. Y entonces, como esta persona se fue, me llamaron a mí. Ajá, muy bien. ¿Y qué tal? Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas como corrector en Strange Horizons? Que se me ha olvidado preguntártelo antes. Ah, menos de medio año. Ujú. O sea, que es todavía una situación, entre comillas, nueva para ti, porque te Ujú. has incorporado relativamente poco. Y bueno, yo sé que hay muchos entresijos, mucha trastienda, la manera en la que se organizan las cosas. He tenido la ocasión de colaborar con alguna otra revista y de editar una revista en España, pero sé que cada uno es distinto. Entonces, no sé si, ¿qué es lo de que destacarías de ambas iniciativas, tanto del fanzine como de Strange Horizons? ¿Qué destacarías en cuanto a la, op- las- la op-
como se dice en inglés, de operations, cómo operáis. Nerds of a Feather eh, les da mucha libertad a los reseñistas Ujú, para decidir sobre qué escriben y decidir el calendario de cuándo publican cada reseña. ujú, Y es casi milagroso que logremos tener de lunes a viernes siempre al menos una reseña diaria ujú, todo el año, ujú. porque la operación es como poner en fila gatos para una foto, mientras que Strange Horizons planea minuciosamente los números de Ujú, cada semana ujú, con, con al menos un mes de anticipación. ujú, No he podido ver más en detalle realmente cuánta anticipación ujú, utiliza, pero, pero sí es una operación más formal, más organizada, ah, tiene procedimientos estandarizados, ujú. Sí, sí, casi como un periódico. sí. Y tenéis en la recepción de manuscritos, esto es una duda que me ha surgido, ¿en recepción de manuscritos es también un sistema automatizado? ¿Es Moksha o es otro tipo de sistema? No estoy bien enterado. Como yo no estoy en la sección de, Ujú. de los, De ficción. no, en la sección editorial, porque Perdón. una cosa son los editores que deciden qué se publica y otra cosa somos los que Correctores. ponemos las comas. Sí, sí. Entonces, de esa parte de la operación no estoy bien enterado, Vale, vale, vale. pero, pero en la propia página de la revista han de estar las instrucciones de por Sí, dónde. sí. Y bueno, hay que recordar a todo el mundo que nos está viendo que si desea intentar que le publiquen en alguna publicación anglosajona, hay un sitio estupendo que es The Submission Grinder, que ahí puedes encontrar un montón de información sobre tipos de publicaciones, sobre incluso tienen estadísticas de cuánto tiempo se tarda más o menos en que te contesten. O sea, es bastante completo y todo el mundo, más o menos en el mundillo, lo suele conocer. Ahora me gustaría que hablásemos de las cosas que tú escribes, porque tú eres escritor y hay una obra que es Climate's Unknown, que me gustaría que hablaras porque es una iniciativa además que tú decidiste autopublicar y por una serie de motivos. Entonces, me gustaría que nos hablaras de qué es, en qué género se encuadra, pues no quiero dar muchas pistas para que tú te explayes, y por qué decidiste autopublicarte. La novela es una ucronía. Ujú, Está ambientada en un mundo donde la colonización británica de Norteamérica fracasó ujú, y por lo tanto Estados Unidos nunca existió. ujú, Y la razón por la que me interesó ese tema data de muchos años, de la época del presidente Bush hijo, ujú, porque en esa época estaba muy presente la conversación sobre el papel que Estados Unidos tiene en el mundo y el papel que debe aspirar a tener en el mundo. Y mucha gente estaba hablando de Estados Unidos como el país indispensable. ujú, Y a mí me chocaba mucho esa idea. Y la mejor manera eh, como de desmentir esa postura de que existe un país indispensable es mostrar un mundo sin ese país. ujú, ujú, Yo tardé 8 años investigando para esta novela y 2 años escribiéndola. Y fue, fue un proceso también educativo, tratar de aprender cómo se publica en el mercado del inglés. ujú, Yo alcancé a presentar esta novela a unos 90.
agentes literarios y la mayoría contestaba, esto está bien escrito, pero no tengo idea de cómo venderlo. Mejor suerte en otra parte. Hasta que me aburrí y lo hice yo solo. Ujú. Sobre todo porque me interesaba que la publicación coincidiera con noviembre de 2021. ¿Sí fue 2021? Sí, Sí, porque es fue como, 2021. una efeméride, ¿no? Es de Sí, los... sí, los puritanos que llegaron a Norteamérica e hicieron la colonia de Plymouth son el origen de la leyenda de la Ujú, celebración del Día de Gracias. ujú, Y en noviembre de 2021 habría sido el aniversario 400 ujú. O de esa sea, que primera marca, celebración. que es una fecha señalada precisamente por eso. Entonces, ¿por qué? O sea, tiene sentido, porque querías mostrar, yo leyendo alguna entrevista que has realizado, sí que he visto, me parecía muy interesante eso que decías de tratar de investigar el papel de Estados Unidos como una fuerza en el mundo, hablabas de eso, de como un motor de la historia, ¿no? Eh, por lo menos de la historia reciente, y intentar un poco, pues eso, quitarlo de la ecuación para ver, para exponer que también otras realidades pueden ser posibles, ¿no? Ujú. Y que a ti no llegué a entender muy bien y dije, eso se lo tengo que preguntar. Si tú decías que a ti te interesaba mucho o que antes de empezar con este proyecto o a raíz de este proyecto, la ficción histórica. No sé si ya desde antes ya era algo que te interesaba o fue a raíz de este proyecto que empezaste como a desarrollar un gran interés por la ficción histórica. Bueno, antes de desarrollar la idea de esta novela, eh, ya era fan de la novela histórica, soy muy fan de Ken Follett, soy muy fan de James Michener, muy fan de Edward Rutherford, muy fan de Gillian Bradshaw. Ujú, Mm, y en particular, he sido muy fan de una novela de historia alterna de Kim Stanley Robinson que se llama Tiempos de Arroz y Sal, ujú, que es una absoluta belleza. ujú, Y de hecho, la estructura de capítulos de esa novela fue una fuerte influencia en la estructura de la mía. ujú. Sí, eso también lo leí en esta entrevista que habías realizado, que te hicieron precisamente, pues un poco a partir pues para hablar un poco de este libro. Y una de las cosas que también me gustó mucho, esto es una cita tuya, que dices en esa entrevista, me refiero a la entrevista con Sea Lion Press, que eres un fan de la credibilidad incluso cuando estás escribiendo algo increíble. A mí me pareció esto precioso. Entonces, entiendo que para ti es muy importante que haya una coherencia, incluso escribiendo pues, cosas que no han pasado, pero que podrían haber pasado. Entonces, también en esa entrevista hablas del proceso de documentación y cómo hablando con algún escritor, te comentaba que él en concreto, mm, podía pasarse muchísimo tiempo documentándose para luego, a lo mejor, que solamente el 10% de todo lo que había investigado apareciese en el producto final. Entonces, me gustaría también un poco que hablases de esto, de la importancia que tiene para ti la coherencia, la coherencia interna, cómo lo haces, de qué manera lo trabajas. Mm, cada historia pide su propio método Ujú, y, y algo que he visto dicho por varios autores y que he tenido oportunidad de comprobar yo mismo es que cada historia termina enseñándole a uno el método que requiere para escribirla. Mm,
si yo estuviera escribiendo sobre unicornios en el espacio, tal vez no tendría que investigar tanto, pero como en esta ocasión estaba metiéndome con la vida real, Ujú, estaba metiéndome con otros continentes, otras épocas, otras culturas, obviamente uno necesita saber de qué está hablando. ujú, Y no creo que sea algo peculiar de mi método. Todos los escritores que se ponen a escribir sobre lo que no saben necesitan ujú, saber de lo que están hablando o van a hacer el ridículo. ujú, ujú. Y cuál es exactamente el punto de inflexión en la historia que tú cuentas, donde digamos que se aparta de la historia tal y como la conocemos? Exactamente en qué punto es el despegue por tu parte. Em, el origen mítico que Ujú, Estados Unidos suele contar sobre su propia historia es la colonia de Plymouth y los peregrinos. ujú, Y ese es el momento en que uno podría haber introducido el cambio ujú, para cambiar todo el tono de la cultura de Norteamérica. Porque si bien es cierto que ya existían colonias británicas antes de los peregrinos, estaba la colonia de Virginia, que fue la que introdujo la trata de esclavos en Norteamérica. Ese es el origen, digamos, material, el origen económico, el origen cronológico, ujú, pero el mito de Estados Unidos ujú, empieza con los peregrinos de Plymouth. Em, ya para la época en que estaba la colonia de Virginia, podía haber ocurrido otra secuencia de eventos en que las colonias británicas hubieran seguido desarrollándose hasta independizarse, pero sin los peregrinos de Plymouth no tendrían ese complejo de ego ujú, que terminaron desarrollando Estados Unidos como una nación literalmente escogida por Dios ujú, para liderar el mundo. ujú, Ese ego fue el principal ingrediente que retiré cuando cambié la trayectoria del barco Mayflower. ujú, El barco Mayflower tiene un lugar mítico importantísimo en, en- en la conciencia de Estados Unidos. Y el cambio que introduzco en la trama de la novela es que ese barco nunca pudo llegar. ujú. No Sí, sí. logró llegar, De se hecho, es perdió que en hay el mucha mar. gente que traza su familia. Bueno, pues fue uno de los que llegó con el Mayflower. Si eres una persona como que tiene, claro, estamos hablando de colonos que llegan a un lugar en el que ya había gente. O sea, no es que y como tú dices, se crea como un mito alrededor de estos peregrinos que llegan eh, buscando la libertad y trayendo el desarrollo, entre comillas, porque bueno, es que ya había gente que estaba bastante desarrollada allí, lo que pasa que era otro tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, todo este mito del que tú hablas, que se creó históricamente, digamos que lo pulverizas. Sí, eh, hay, hay hay varios argumentos de trasfondo que van coincidiendo. A mí me llamó mucho la atención una crítica que se publicó sobre un videojuego. Ujú, En ese videojuego uno podía introducir cambios en la historia del Medio Oriente y había jugadores del mundo musulmán que protestaban mucho contra ese videojuego porque una de las opciones era cambiar la historia de tal modo que el Islam nunca surge. ah, ok. Y les resultaba una ofensa Ujú, porque para la perspectiva musulmana el Islam es eterno ujú, y está predestinado. ujú, Y siquiera proponer que habría sido posible no tener Islam en el mundo, eh, implica que habría sido posible contradecir la voluntad de Dios.
ujú, ujú. Casi de ese tamaño es el ego de Estados Unidos, Ya. sobre todo en la religión mormona. Mm, sí. Y es algo que yo vi mucho entre los comentaristas políticos de la época del presidente Bush hijo, Ujú, porque cuando, cuando hubo las protestas por la invasión de Irak, ujú, parte del contraargumento de los conservadores para defender eh, decisiones como la invasión de Irak fue que los que se oponían a la invasión supuestamente no confiaban en el destino, en el alto y noble destino de América para guiar el mundo. ujú, Y la historia no funciona así. La ujú, historia no funciona eh, siguiendo un guión ya escrito. La historia está hecha de decisiones en el momento, ujú, millones de decisiones que, que no son enteramente predecibles, no son enteramente agregables. ujú, Y también es un desafío tener en la cabeza claro que la historia no sigue un libreto, pero al mismo tiempo estar redactando una novela que tiene una trayectoria que, ujú, que va hacia ujú, cierto desenlace, ujú, pero sin dar la impresión de que los eventos históricos se encaminan a un desenlace. Es muy difícil llevar los eventos hacia donde yo quiero que vayan ujú, sin, sin que parezca que están guiados. ujú. Es, Sí, es, sí. es una dificultad específica de la novela histórica Ujú, que, por ejemplo, no se encuentra en algunas obras de fantasía, porque muchas obras de fantasía confían en el recurso de mm, el héroe que fue profetizado ujú. y que fue elegido para matar a este Destina- dragón. Destinados, sí, sí. Que hay como un destino no escrito, pero que se sigue, ¿no? Y, Sí, y, y a es, mí me gusta. es, Sí, perdona, perdona. adelante. Te he interrumpido, sí, sí. No, cada género tiene sus dificultades propias y el de la novela histórica es eh, respetar el carácter caótico que tiene la historia real. Mm. Sí, porque además entiendo, sin que nos hagas muchos spoilers, que entonces el destino de Norteamérica es diferente. ¿De qué manera se va desarrollando para que un poco la gente sepa qué puede esperar en este tipo, en este libro? ¿Qué va a Bueno, encontrar? la verdad es que después de que yo elimino al Mayflower de la ecuación, no vuelvo a hablar de Norteamérica. Ah, bueno. Entonces estamos hablando del resto del mundo, ¿no? Ujú. Ujú, Eso es algo que también quería yo ilustrar mediante la novela, que es que el resto del mundo puede funcionar muy bien sin Estados Unidos. mm, Y va a seguir trayectorias que por un lado van a tener mejores desenlaces y por otro lado van a ir mucho peor. Yo no quería cometer, cometer ninguno de los dos extremos de ujú. decir que sin Estados Unidos esto es el paraíso o sin Estados Unidos todo se va a la basura. Eh, Es lo fácil también, decir, bueno, una cosa u otra, que eso es lo fácil, no, no, porque es lo que menos esfuerzo implica. Lo que implica más esfuerzo es pensar que hay muchos grados ahí en medio de una cosa y otra, ¿no? sí. Sin embargo, sí hubo un elemento importante que la ausencia de Estados Unidos le habría pesado al mundo, que es que Estados Unidos fue la primera demostración práctica de, de un gobierno, al menos en el papel democrático en la era moderna. Ujú,
toda la teoría política del liberalismo británico Ujú, termina encarnándose en la forma de gobierno de Estados Unidos, que, de nuevo, en el papel se supone que es un sistema político que responde a los deseos de la ciudadanía, ujú, algo que no encontraría eh, más difusión hasta que se propagó la Revolución Francesa. Y por esa razón, los siglos que vienen después de los peregrinos son siglos de un régimen imperial y colonial mucho más crudo y mucho más brutal que el que ocurrió en la vida real. Porque ese es un detalle que sí debo reconocerle a Estados Unidos, que fue fundado sobre una base antiimperial ujú, en sus orígenes. ujú. Eh, Curioso, ¿eh? más, Es más curioso tarde, sobre sí, sus luego orígenes. terminó convirtiéndose en su propio imperio, Claro. pero los principios que fundan Estados Unidos son antiimperiales. Mm. Y yo en esto me siento un poco ambivalente porque esa es una discusión que tengo con algunas personas de mi entorno sobre las ucronías. Hay quienes las consideran más eh, mm, dentro de la fantasía y otros que los consideran más como ciencia ficción. ¿Tú cómo lo ves? ¿O es dependiendo de cada historia? Depende. Mm, Hay una serie de novelas muy famosa, que son las novelas de Temeré, que narran las guerras napoleónicas, pero con dragones. mm, Eso es claramente fantasía. ujú, ujú. Mm, y la categorización de dónde caben las novelas también depende de cómo define uno la fantasía. Exacto. Eh, no recuerdo el título ahora, pero existe una novela en que Atila el Uno Ujú, llega a Europa y trae su horda de vampiros. ujú, Y los vampiros son los que acaban con el Imperio Romano. ujú, Como nos estamos metiendo con Atila el Uno, eso puede ser novela histórica, pero son vampiros, entonces es fantasía. ujú, Eh, termina ocupando una zona nebulosa ujú. para tratar de clasificarlo. De hecho, dentro de la propia comunidad de fans de la historia alterna hay un término muy popular que se llama murciélagos extraterrestres. Ya. ¿Lo has oído? No, no, pero tiene todo sentido que haya esa Es inquietud. que alguien propuso una historia en que la invasión nazi de Gran Bretaña tuvo éxito Ujú, y alguien más contestó con la queja de que, pero es que esa invasión estaba tan mal diseñada ujú. que tendrían que haber intervenido murciélagos extraterrestres para que ese escenario de verdad ocurriera. Ajá, Entonces, terminó asentándose ese término para hablar de historias alternas demasiado improbables. ok. Ujú, Eh, digamos, acabo de enterarme de que existe una en que los pioneros de la aviación que cruzaron el Atlántico ujú, lo hicieron, pero en un universo donde la Tierra es plana. ujú. Ok, Eso no es solamente un cambio en la historia del mundo, es un cambio en la historia del universo. claro. Entonces, ¿cómo lo Eh, defines? ¿Cómo, cómo defines eso también? Claro. Yo también creo que cuando entramos a hablar de realidades alternativas, ahora que científicamente parece que está, pues, no sé, no probado, pero sí bastante aceptado que pueden ser, es posible o que puede ser posible, pues ya estamos hablando de algo que se pensaba que era absolutamente imposible a algo posible y por lo tanto se cambia un poco la concepción, estas etiquetas que ponemos a veces para intentar entender mejor de lo que estamos hablando o para referirnos a cosas, porque también a veces las etiquetas son eso, son términos que nos sirven para saber a lo que nos estamos refiriendo una comunidad, porque de alguna manera hay que llamar a las cosas
para poder entendernos. Y yo me he dado cuenta que los nerds, los geeks, en español, bueno, decimos frikis, nos gusta mucho definir de lo que estamos hablando, porque el más mínimo cambio ya implica un montón de cosas, tiene muchas implicaciones y no podemos pasar horas hablando sobre esos pequeños cambios, sobre esos pequeños detalles. Somos muy detallistas, nos gusta entrar en los detalles, la gente que es hardcore, vamos, me refiero, ¿no? Entonces, creo que, aunque muchas veces, no sé si tú tienes esa impresión, a mí me da la impresión de que a veces huimos de las etiquetas porque nos limitan mucho, pero otras veces que las buscamos porque queremos hablar de cosas y queremos hablar con una comunidad amplia y para eso, pues a veces necesitamos esas etiquetas. La complicación es que no solamente están las categorías, Ujú. sino que hay varias categorías de categorías. Sí, sí, sí. Porque algunas no proceden de la comunidad de lectores, algunas proceden de los editores Sí, de la maquinaria de que, marketing también, sí. que quieren poder decirles a las librerías en cuál estante poner cada libro. Ujú, Entonces, oye uno hablar de cosas como literatura de género juvenil y uno protesta, pero es que juvenil no es un género, juvenil es un segmento de mercado. ujú, sí. Eh, Mientras que hay etiquetas que vienen de los propios autores, que son Ujú, etiquetas que cargan poder. ujú, Por ejemplo, mm, Nedio Corafor introdujo su propia etiqueta del futurismo africano, ujú. Es verdad, sí, pero, sí. pero en una sola palabra y con mayúscula, para distinguir la ciencia ficción escrita por la diáspora africana en Norteamérica Ujú. de la ciencia ficción escrita por los africanos en África. Sí, sí, sí. Sí, me Y acuerdo ella perfectamente. Sí. Ella fundó todo un esquema teórico detrás Ujú, de esa etiqueta y esa etiqueta creó una conversación nueva. ujú. Es cierto, sí, sí. Entonces, según la intención con que se crea la etiqueta, Ujú. puede uno ver si la etiqueta, puede uno ver primero que todo a quién le sirve la etiqueta, para qué sirve la etiqueta Sí. y cuánto espacio de conversación abre esa etiqueta. Ujú. Sí, que sea más para abrir que para cerrar o para delimitar. Cuando se utiliza en ese sentido, pues yo creo que es más negativo que positivo, pero bueno, es también lo que tú dices, la intención y cómo se utiliza. Vamos a hablar un poco también ahora del panorama de los géneros fantasía, ciencia ficción y terror en Colombia, que yo creo que a lo mejor no es demasiado conocido en España y en Europa. Sí que es verdad que yo recuerdo últimamente algunos autores, bueno, conocemos en España, yo creo que se conoce por algunos cuentos, sobre todo a Luis Carlos Barragán, que desde aquí le mandamos un saludo. Y sí que es verdad que ha habido una iniciativa creo que es de colaboración, aunque no estoy totalmente segura, entre la editorial Vestigio y la editorial Orsini para publicar en España Ceno de Karen Reyes, que yo creo que es a lo mejor, como digo, los autores que más se han conocido últimamente en nuestro país, bueno, me refiero a España, de Colombia. Pero a mí me gustaría que, aparte, bueno, de tu propia obra, nos hablases un poco del panorama de autores y autoras y de editoriales que creo que es bastante ágil ahora mismo. Hay cosas, se están produciendo pues un montón de iniciativas muy interesantes. Todavía ocupa un nicho pequeño. Ujú, Todavía ocurre que en las pocas revistas de comentarios sobre literatura en Colombia, uno no debe tener la expectativa de encontrar que hablen de ciencia ficción colombiana, ujú, porque la publicación editorial en Colombia todavía es un club muy cerrado, ujú, todavía, todavía tiene un fuerte elitismo ujú, y además, como varias de las editoriales
que, que operan en Colombia, de las editoriales grandes, importantes que operan en Colombia, son de propiedad de compañías españolas. Ujú, Y gran parte de la literatura que se consigue en cualquier librería en Colombia obedece a decisiones tomadas en España. ujú, Sin embargo, sí es cierto que está haciendo un trabajo importantísimo la editorial Vestigio. ujú, Eh, pues en este momento Luis Barragán es la superestrella para mostrar de Colombia. Y, pero detrás de Luis Barragán viene toda una procesión de demás escritores que Vestigio está dando a conocer. ujú. Y quienes quieran saber qué está sucediendo en este momento en la ciencia ficción colombiana, la manera más práctica es ver qué autores está publicando la editorial Vestigio. ¿Hay alguna otra editorial en Colombia que se dedique a, porque sé, conozco a la gente de la librería Mirabilia, pero creo que o que han cerrado o que van a cerrar, o creo haber entendido que estaban preparando una antología final, pero no sé muy bien qué planes tienen de futuro, no sé si tú sabes algo. No he oído sobre cierre. Ujú, Sí sé que ellos han publicado anualmente antologías de cuento. Ellos ujú, han estado em, organizando ellos mismos su propio concurso de cuento sí. Ujú, eh, y con subvención estatal han estado manejando su propia editorial, su propia publicación de esas antologías. ujú, Y como te digo, no me he enterado de los planes de cierre, pero sí es cierto que han sido una editorial más pequeña que Vestigio. ujú, Mm, pero, por supuesto, la librería sigue funcionando y sigue siendo la librería de ciencia ficción más importante de Bogotá, ujú, tal vez la más importante del país. ujú, Y ellos cumplen un papel importantísimo en, en dar a conocer no solamente las obras clásicas de ciencia ficción, que es un riesgo que existe cuando uno es fan de quedarse con los clásicos, ujú, que es un riesgo grave cuando la ciencia ficción que se está publicando ahora mismo ujú, eh, es, es años luz mejor que los grandes clásicos. ujú. Y muchísima gente que ha sido fan de ciencia ficción toda la vida no se ha enterado. Ya. Ujú, ujú. Y aparte de Luis Barragán, como nos habías mencionado, bueno, desde aquí un beso a Angélica Caballero de Mirabilia, por si nos ve en algún momento. Y aparte, ¿hay algún otro nombre? Porque hemos mencionado a Karen Reyes, pero la verdad es que conocemos poco aparte de, ya te digo, ti, de Luis, de Karen, conocemos muy pocos autores y autoras de Colombia. Mm, tan grave es la situación que yo mismo no tengo nombres Ujú, ahora en la cabeza. ujú. Sí, bueno, Ah, sé que Vestigio ha hecho algunos, sé que tiene las antologías de Brecha y que tiene algunas antologías pues la antología es que nunca me acuerdo del nombre, que hizo precisamente Luis Carlos, que además de escritor es artista y hace dibujos e ilustraciones maravillosas, hizo la ilustración, pero nunca recuerdo el nombre de la antología, el título, y que Vestigio pues publicó también. Creo que no, Vestigio o Minotauro, no me acuerdo ahora mismo. No ¿Antología sé, sobre qué? sobre antología de ciencia ficción, no sé si colombiana o en Latinoamérica, pero creo que Rodrigo Bastidas era el editor o el Ah, curator. si es la de Rodrigo, es la antología del tercer mundo después El del ter- sol. esa, es que siempre termino diciendo la segunda esfera o nunca digo lo que es. Tercer mundo después del sol. Bueno, yo la recomiendo muchísimo. Porque creo que vamos, sé que ha tenido, he visto gente que ha hablado de ella o que la ha mencionado como algunos académicos,
como Teresa López Pelliza, que es una académica que se enfoca en España precisamente a lo que es la literatura de género en Latinoamérica, además de otras iniciativas feministas. Y sé que ella ha hablado de esta antología, pero bueno, le echaremos un vistazo y ya si no, en redes sociales iremos comentando algunas de las personas que publican. También me gustaría que hablásemos un poco, yo no voy a hablar, esto lo vas a hablar tú y la gente va a saber por qué, de Unchained Century, que es la iniciativa en la que nos conocimos así personalmente, porque antes estuvimos trabajando bueno, colaborando en la misma revista que era Constelación Magazine, que es una iniciativa que no ha tenido continuación en el tiempo, pero llevamos unos meses trabajando en este proyecto, que es un proyecto que tenemos en común los dos, pero donde hay otros compañeros y compañeras, y me gustaría que comentaras un poco de qué se trata. Todo esto comenzó cuando Alex Wallace me presentó a Fabrice Guerrier. Ujú, En Alex Wallace es un tipo fascinante. ujú, Él es un fan, muy fan de la historia alterna. Él ha participado en antologías, él ha editado antologías, él dirige foros en Internet sobre historia alterna. No sé cómo llegó él a conocer a Fabrice, pero por su parte Fabrice ya había fundado este laboratorio de historias ujú. eh, que se llama Syllable, que tiene varios grupos ya hechos, cada uno con su propio Universo. mundo compartido, Ujú, que son los que hace poco publicaron el universo Saúti, ujú, que es un, un mundo escrito colectivamente por escritores de la diáspora africana y es un mundo abierto para ujú, que más escritores eh, contribuyan sus propias historias en ese mundo, ujú, que es algo que toma ejemplo de algo que hizo un escritor de historia alterna. ujú, La serie de novelas que se llama 1632 ujú, tiene decenas y decenas y decenas y decenas de novelas escritas por el autor original y escritas por fans. ujú, Porque la brillante decisión comercial que tomó este señor fue, listo, ya hice mi serie de novelas, ahora abro este mundo ujú, para que ustedes también escriban en ese mundo. ujú, Y eso es lo que ha hecho Syllable, crear mundos creados colectivamente para que más escritores se unan y ujú, usen esos mundos. Y en el grupo nuestro, que se fundó entre Alex, Fabrice y yo, es una historia alterna donde la guerra civil española no fue un desastre y terminó triunfando la República, pero no solo la República, sino todas las corrientes antiautoritarias que estaban como en efervescencia ujú, en ese momento de España. Y se fue armando la cadena de dominós ujú, porque yo invité a Luis Barragán, Luis te invitó a ti, ah, luego yo terminé trayendo a Paz Pardo de Argentina, que ujú, también tiene experiencia en historia alterna. ujú, Eh, tenemos un escritor, Matthew Kressel, que ha estado interesado en el proyecto desde el principio, pero vive muy ocupado y no ha podido todavía participar, pero está en la nómina. ujú, Y una vez que esté armado este mundo, que esté mm, como explicada la línea temporal con que se comienza y la situación geográfica, eh, la idea, por supuesto, es abrir el mundo para que más escritores escriban en ese mundo. ujú. Realmente es un proyecto colaborativo que tiene esa voluntad de invitar a gente para que explore esos mundos, para que los enriquezca.
y para también, de alguna manera, yo creo que establecer una conversación, ¿no? Entre todos nosotros, entre todos los que estemos interesados y podamos plantear un montón de ideas que ya hemos nosotros en el grupo de trabajo, pues muchas veces de las que hemos hablado, que tienen implicaciones sociales, políticas, económicas, históricas, por supuesto, entonces artísticas incluso, ¿no? Y culturales. Creo que eso es muy interesante. Bueno, yo creo que he sido la última en llegar al grupo, entonces no conozco todo desde el principio. La verdad me parece absolutamente fascinante. Tengo que decir que nos reunimos una vez a la semana, todas las semanas, bueno, más o menos, de manera regular, y la verdad que es un trabajo muy, muy interesante, donde yo personalmente, lo que puedo decir es que he aprendido un montón y sigo aprendiendo. Estoy fascinada. Vais a flipar con las ideas cuando veáis. Mis compañeros son, bueno, de pellizco, ¿sabes? Esta es una expresión muy andaluza, de pellizcos, que es que te dan ganas de pellizcarles los morrillos, porque es súper, todo el mundo es muy inteligente, con un montón de ideas, súper creativo, entonces creo que va a salir algo muy potente. Y no sé si hay algún otro proyecto, porque ya estamos a punto de terminar, en el que estés embarcado y del que quieras hablar. Sí, también estoy muy interesado en lo que está ocurriendo en los juegos de rol. Ujú, Eh, yo escribí hace un par de años, pero estoy en el proceso de reescribir un manual de reglas para calabozos y dragones con personajes no violentos. ujú, ujú. Sí, sí. Y estoy en proceso también de adaptar esas reglas a las reglas del juego Pathfinder, Ujú, porque las compañías que producen estos juegos están haciendo algo parecido a Syllable, que es abrir sus mundos para que los fans también publiquen material ambientado en esos mundos. ujú, Entonces, muchísimos fans crean sus propias clases jugables, sus propias reglas de combate, sus propios mundos jugables. ujú, Y estoy empezando también a no hay nada concreto todavía. Lo único que he publicado en la tienda de Pathfinder hasta ahora es una conversión de una clase de Pathfinder primera edición a las reglas de segunda edición, ujú, pero tengo más ideas sobre sistemas de magia eh, para el juego ujú. que todavía necesitan más tiempo en la olla para que estén listas. Eh, pero se ha vuelto una de mis obsesiones del momento. Mm. Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo termina esa iniciativa también, ese proyecto, y estaremos muy pendientes también a todas las redes sociales a ver qué es lo que vas haciendo. Yo por mi parte me comprometo también a ir contándolo en las mías, como hago con todos los invitados, invitadas que tenemos, y quiero darte las gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros, para hacernos llegar todos tus proyectos, todos tus, bueno, hablarnos de estos nominaciones, de estos premios, que yo creo que es algo muy valioso que se sepa que hay muchísimas, bueno, no sé si muchísimas, pero hay muchas iniciativas que se están dando en las Américas, que merecen muchísimo la pena, que están recibiendo reconocimiento y que quizás son desconocidas todavía en Europa, ¿no? Y concretamente en España. Así que yo te felicito por la nominación. Cruzo mucho los dedos para que, bueno, la podáis finalmente obtener. Pero en cualquier caso ya es pues muy valioso que hayáis sido nominados, que se os esté reconociendo y espero que esto sea el principio de muchos otros éxitos laborales en el ámbito de la literatura y en todo lo que hagáis, tanto en Strange Horizons como en Nerds of a Flock y para ti en particular. Así que muchísimas gracias y ya sabes que en la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror pues tienes tu casa también y quizás nos veamos en algún momento físicamente, ojalá, y muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Gracias a ti.
un par de colombianos que también están involucrados en la escena friki, Ujú, a los que hay que prestar atención. Manuel Betancourt es un crítico de cine y de ujú, televisión ujú. que ha sido publicado en páginas mucho más prestigiosas que yo. Y Teos Abadía es un diseñador de juegos de rol que ha trabajado en materiales de Calabozos y Dragones y ahora está trabajando en sus propios materiales. Vale, pues A ya, esos hay que prestarles el ojo. Manuel vale, Betancourt, Teos Abadía. vale. Pues están apuntadísimos. Y de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta luego.